Buenas tardes. Siendo poco después de las 5 de la tarde, nos disculpamos por el retraso inesperado. Comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del evento del día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, Amos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les doy la bienvenida a esta segunda serie de webinars que estamos organizando. Esta vez, el tema central es la certificación orgánica del café y cacao en el Perú. El objetivo es crear conocimientos tanto a nivel general o global, como a nivel particular o aterrizado a la realidad peruana. Cada seminario será un módulo, por lo que dependiendo de las preferencias que tengan como participantes, pueden acompañarnos en todos o seleccionarlo de su interés. El tercer webinar de esta serie se denomina Cacao Orgánico y Cacao Fino de Aroma, el cual nos presentará este tema desde diferentes aspectos sumamente importantes. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad del Perú, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Antes de comenzar, permítame explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la pantalla del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a través del botón Preguntas y Respuestas. Estas serán respondidas al final de las exposiciones. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar todas sus preguntas debido al tiempo ajustado que tenemos. Los demás botones estarán desactivados. Durante el desarrollo de la conferencia se realizarán encuestas. Agradeceremos su pronta atención y respuesta. El día de mañana les estaremos enviando un correo electrónico con el vínculo hacia la grabación del evento, así como a los materiales adicionales. Para los asistentes que nos están acompañando a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, nombre, entidad, correo y título por mensaje interno del Facebook para registrarlos en la base del envío. Finalmente, en el momento que se desconecten, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de medio minuto responder. Les agradecemos bastante de antemano sus respuestas que nos ayudarán a mejorar nuestros futuros webinars. Antes de comenzar, permítame hacer una breve encuesta para conocerlos mejor como participantes y que también nuestros expositores tengan una mejor noción de nuestro público el día de hoy. En su pantalla debe estar apareciendo una encuesta. Por favor, tómese unos segundos para poder responderla y conocer mejor a nuestro público el día de hoy. A ver, unos segundos más para que se animen. Listo, ya tenemos un buen porcentaje. A ver, voy a lanzarlas. Aquí tenemos los resultados que los deben ver en su pantalla. Como pueden ver, tenemos, evidentemente tenemos un importante porcentaje de acompañantes de la cadena de cacao, aunque también de café y otras cadenas, que también es muy importante, que sea tan diversa. La invitación ha sido amplia. En cuanto a su rol como participante dentro de la cadena, tenemos también una muy buena diversidad de actores. Tenemos gente de cooperativas, acopiadores, productores, eso es muy importante, empresas exportadores, distribuidores y entidades de gobierno nacional. Tenemos también un importante porcentaje de otros, pueden ser académicos, investigadores, eso también es muy importante. Ojalá que en el registro que hayan hecho nos hayan brindado sus datos más detallados para poder hacerle seguimiento, ¿no? Y listo, ya al final tenemos otra encuesta que queremos lanzar. Sin mayores preámbulos, les paso a presentar el programa del día de hoy. A continuación, tendremos las palabras iniciales del señor Jorge Tello, quien es asesor de la presidencia de INACAL y está en representación de dicha entidad. Seguidamente tendremos a la señorita Diana Maraví, quien es especialista de inteligencia de mercado de PROMPERÚ.
la cual nos va a hablar sobre el cacao peruano en el mundo, su situación y sus perspectivas. Luego tendremos al señor David González, presidente del Comité Técnico de Normalización de Cacao. Él nos va a hablar sobre las normas técnicas existentes y necesarias, un tema sumamente importante. Y finalmente tendremos la presentación del señor Carlos Angulo González, gerente general de la cooperativa Ayima Cacao de San Martín, quien nos traerá la voz de los productores, de cooperativistas, y nos hablará de los retos que tienen ellos o que enfrentan para poder lograr cacao orgánico y fino de aroma. Por favor, micrófonos, por favor. Posteriormente, haremos una encuesta, como les comenté, y finalmente tendremos una sección para responder las preguntas realizadas por ustedes. Sin más preámbulo, le doy la palabra al señor Jorge Tello. Gracias. Señorita Diana Maraví, representante de PROMPERÚ. Señor David González, representante de la Cámara Peruana de Café y Cacao y presidente del Comité Técnico de Normalización del Cacao. Señor Carlos Angulo, representante de la cooperativa Ayima de San Martín. Señor Ricardo Paredes, asesor técnico principal del proyecto Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones en el Perú. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la presidenta ejecutiva del INACAL, señora Clara Gálvez, reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a esta conferencia virtual. Les agradecemos por su interés en participar en este evento organizado por el INACAL y ONUDI. El INACAL es un organismo técnico público especializado adscrito al Ministerio de la Producción. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad. El INACAL tiene entre sus funciones promover una cultura de la calidad, contribuyendo a que instituciones públicas y privadas utilicen la infraestructura de la calidad para mejorar su productividad y competitividad en un marco de protección al consumidor y cuidado del medio ambiente. Con el fin de difundir la importancia de la calidad en los bienes y servicios que se producen y consumen, estamos organizando un ciclo de conferencias virtuales sobre café y cacao orgánico, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del Perú, que ejecutamos en cogestión con ONUDI y con el financiamiento de SECO, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de las exportaciones de las cadenas del valor del café y el cacao con el uso de los servicios de la infraestructura de la calidad. En esta oportunidad abordaremos lo referente al cacao orgánico y cacao fino de aroma. No hay duda de la importancia estratégica del cacao en el sector agrario nacional, con más de 140.000 productores que trabajan en casi 200.000 hectáreas, con exportaciones superiores a los 200 millones de dólares por año, por mencionar algunos indicadores. El Perú es uno de los mayores exportadores de cacao orgánico. Además, contamos con una oferta especial y diferenciada de cacaos finos y de aroma que nos ha posicionado a nivel internacional como país productor y exportador. Al ser el cacao un producto que se destina principalmente a la exportación, un aspecto clave es la calidad del producto. Los países importadores establecen un conjunto de requisitos de calidad que es necesario cumplir y demostrar. Un cacao en grano de baja calidad implica productos finales de menor calidad. En el caso de chocolate, por ejemplo, que se vende en mercados muy competitivos y exigentes, en donde la calidad es fundamental. La calidad es un camino y se construye a lo largo de los procesos de siembra, producción, cosecha, post cosecha, procesamiento, almacenamiento y comercialización del cacao. En el marco del proyecto que estamos implementando, vamos a trabajar en apoyo a las cadenas del cacao y también del café para mejorar sus estándares de calidad con el uso de los servicios de la infraestructura de la calidad, facilitando de esta manera su acceso a los exigentes mercados internacionales. Estamos muy complacidos de organizar esta conferencia y esperamos sea de su agrado. Antes de culminar, queremos transmitirles, de parte de la presidenta ejecutiva y del equipo del INACAL, nuestros mejores deseos de una buena salud y bienestar para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tus palabras iniciales, tan precisas y también tan auspiciadoras del evento. Eh, Paso a ceder la palabra y también la pantalla a la señorita Diana Maraví, quien nos va a hablar sobre el cacao peruano en el mundo, situación y perspectivas. Buenas tardes con todos, buenas tardes señores de INACAL, buenas tardes señores de la cooperativa Yima, el señor David González y público en general. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos para presentarles la exposición. ¿Ok? Bien, ¿me confirman ahí si ven la pantalla, por favor? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, vemos aquí en este cuadro la evolución de la producción nacional, cómo ha ido creciendo a lo largo de los últimos 9 años, ¿no? De los últimos 10 años. Vemos que hay una tasa de crecimiento porcentual desde el 2010 al 2009 en el periodo comprendido de alrededor de 12.6%, ¿no? Esta producción nacional también registró un ligero incremento de 0.9% del 2018 al 2019, ¿no? Con un volumen de producción de más de 135.000 toneladas, ¿no? Ese crecimiento se ve explicado principalmente por la mayor producción de las regiones de Piura, Huánuco, Cusco, Ayacucho, ¿no? Vemos que la producción de cacao por zonas, ¿no? Está distribuida principalmente en San Martín, Junín, Cusco, Ucayali, ¿no? Amazonas y Huánuco, ¿no? De acuerdo a la ICON, nos informa que las 144.000 hectáreas, el 75% puede ser exportado como cacao fino, ¿no? Y además, ¿no? Las principales zonas de producción orgánica se encuentran en Piura, Cajamarca, Amazonas, Junín, San Martín, ¿no? Vemos que el Perú cuenta con 6 de las 10 familias genéticas de cacao que existen en el mundo, ¿no? Nuestra biodiversidad es abundante, ¿no? Y es por ello que todas estas características genéticas hacen la razón de obtener chocolates finos, ¿no? Asimismo, vemos aquí los precios promedio en chacra del cacao durante los periodos comprendidos del 2016 al 2019, ¿no? Vemos que muestran un comportamiento muy inestable en los últimos años. En el 2016 alcanzó su nivel más alto de 8.5 y disminuyendo drásticamente hasta recuperar inclusive recién en inicios del 2018, ¿no? Y vuelve a ser una subida de 6.7 en mayo del 2018 y luego vuelve a estar inestable con subidas y bajas durante el 2019, ¿no? La tipología de los productores nacionales del cacao, vemos que principalmente encontramos pequeños agricultores no organizados, ¿no? Que principalmente atienden el mercado interno, ¿no? Cuyo activo o inversión de infraestructura son sus campos productivos, ¿no? Vemos también pequeños agricultores ya organizados en cooperativas, asociaciones, ¿no? Que atienden ya el mercado tanto interno como externo, ¿no? E inclusive ya invierten en centros de acopio, ¿no? Además de los campos productivos, ¿no? Y tenemos un tercer tipo de productor, nos referimos ya a las grandes y medianas empresas acopiadoras, comercializadoras que principalmente atienden al mercado externo, ¿no? Que ya tienen plantas de procesamiento inclusive, ¿no? Y centros de acopio, ¿no? Las principales cooperativas vemos que están a lo largo de todo el país, ¿no? Vemos los clústeres tanto en el norte, centro y sur, principalmente, solo por mencionar las principales. Vemos algunas principales cooperativas como Procap, ¿no? En Piura,
en Junín, ¿no? Y las que están viendo en su pantalla, ¿no? En cuanto a la evolución de las exportaciones del cacao y derivado, ¿no? Vemos un comportamiento, ¿no? Si bien es cierto, el cacao en grano es lo que se exporta en mayor volumen, pero la tasa de crecimiento del 2015 al 2019 ha venido decreciendo, ¿no? El 5.9%. Sin embargo, los productos como manteca, chocolate y demás preparaciones y polvo de cacao han venido experimentando crecimientos, tasas de crecimientos que van desde 10 a 20%, ¿no? En estas sublíneas, ¿no? Aquí mostramos el ranking de exportadores de cacao. En el cacao en grano vemos que han exportado alrededor de 106 empresas, atendiendo 42 mercados. En el caso de la manteca de cacao, 29 empresas, atendiendo 25 mercados. En el caso de chocolates y demás preparaciones, 120 empresas a más de 35 mercados, ¿no? Y en el caso de cacao en polvo, 54 empresas a más de 54 mercados, ¿no? Vemos que los principales destinos de la exportación de cacao, ¿no? Se han dirigido principalmente a lo que es Países Bajos, que tienen una participación del 23%, seguido de Estados Unidos con 21%, ¿no? Y vemos, si vemos aquí, la participación de países de Europa supera casi el 40%, ¿no? Diríamos en segundo lugar Estados Unidos o Norteamérica, ¿no? Con Canadá y países del norte de América, ¿no? Y los demás países. Actividades de promoción principales. Las actividades que tenemos principalmente que estamos enfocando nuestros esfuerzos, tenemos la actividad que es el Salón de Cacao de Chocolate, ¿no? Actualmente ya tenemos 30 compradores internacionales inscritos, procedentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia y Rusia, y todos ellos han sido convocados a través de nuestras oficinas de las OCEX, ¿no? La cual también están participando 20 expositores peruanos que representan más de las 20.000 familias productoras entre cooperativas, empresas y asociaciones que están situadas a lo largo de las 9 regiones, ¿no? Alrededor de 100 citas ya programadas es lo que se está agendando. Estas actividades, hay actividades paralelas como foros de cacao, de chocolate, ruedas de negocio, concursos, ¿no? Y se han hecho estimaciones de aproximadamente 3 millones para los próximos 12 meses. Ahora pasamos a revisar la situación del mercado internacional. Vemos aquí la evolución de la producción mundial del cacao, ¿no? Vemos que ha ido creciendo una tasa de crecimiento desde el 2013 al 2018 de 3.2%, ¿no? La ICO estima una proyección de 4.750.000 toneladas para el periodo 19-20, ¿no? Y, como sabemos, el 76% de la producción mundial proviene de África, el 18% de América y aproximadamente el 6% de Oceanía y Asia, respectivamente. Vemos el comportamiento del precio internacional del cacao, precio promedio mensual, ¿ok? Por tonelada métrica, ¿ya? De acuerdo a la ICO, se observa en febrero del 2020 el precio más alto de 2.716 y luego su decrecimiento en un 19% tocando piso en julio, ¿no? Con $2.102, ¿no? Durante el año 2019 ha mantenido ese comportamiento inestable, pero con una tendencia a la alza. Ahora,
Probablemente esto se debe respecto a existencias mundiales, ¿no? Cuando estas disminuyen como consecuencia de una mayor demanda para la molienda, siendo esta superior a la producción, los precios internacionales pues tienden a aumentar y viceversa, ¿no? Cuando la producción sea mayor al consumo de molienda. Posiblemente esa sea la razón por la que está conteniendo los precios también, ¿no? Adicional a los problemas de COVID, ¿no? Vemos aquí los precios internacionales ya para las categorías de polvo y manteca de cacao, ¿no? Vemos aquí una peculiaridad que ha sucedido, ¿no? Los precios de manteca de cacao descendieron en 17% en Estados Unidos y 18% en la Unión Europea, ¿no? Vemos aquí que fueron desde 5.257, ¿no? Que fue lo que cayeron a julio del 2020, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y en la Comunidad Europea a 5.128, ¿no? Que cayó mucho más, ¿no? De 6.260, ¿no? En cambio, los precios de polvo de cacao se dispararon en 33%, ¿no? Si vemos esta columna, vemos que empezaron con precios de 2.000, ¿no? De 2.261 y terminaron en 3.000 o sobre los $3.000 en Estados Unidos, ¿no? En el caso de la Unión Europea, van de 2.000 a 2.873, ¿no? Sucedió lo contrario, ¿no? Y esto se ve explicado más adelante, como vamos a ver la razón, ¿no? De acuerdo a las tendencias que están sucediendo a nivel internacional. De acuerdo a la clasificación comercial e industrial del cacao, ¿no? De acuerdo a la ICO, alrededor del 90% de producido anualmente es cacao convencional, ¿no? Es un cacao de un sabor ácido, astringente, ¿no? Que pertenece a un cacao de CCN 51, ¿no? Procedente en su mayoría de África, Asia y del tipo de cacao forastero, ¿ok? Los destinos de cacao generalmente para la producción de manteca, polvo, recetas domésticas, preparación de alimentos y bebidas instantáneas, respectivamente. Vemos que el segundo tipo, de acuerdo a la ICO, es el cacao fino de aroma, ¿no? Este proviene de variedades criolla, trinitaria, posee aromas singulares, sabores frutales, ¿no? Cuando está bien fermentado inclusive y tiene un arreglo clonal, se pueden obtener mejores rendimientos que los cacaos convencionales, ¿okay? Se utiliza para la elaboración de chocolates negros, dark chocolate, tipo gourmet, y representa una proporción mucho menor, está en un rango de 5 al 8% de la producción mundial, y se concentra en Perú, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Colombia, ¿okay? De acuerdo, vemos que cada vez hay mercados que se van intensificando, ¿no? Que se van creciendo aceleradamente y uno de ellos es el cacao orgánico, ¿no? El cacao orgánico es una producción sostenible, ¿no? Se produce bajo la aplicación de principios para la producción sostenible que aborda ya preocupaciones sociales, económicos, medios ambientales, ¿no? Sistemas de producción que permiten mayor control inclusive de enfermedades endémicas, bosques que van desde lograr producción sostenible y aumentar la productividad, buenas prácticas de manufactura y comercio justo, ¿no? Este sector está definido por la producción debidamente certificada por una agencia internacional, ¿ya? De certificaciones orgánicas internacionales, ¿no? Y esto va a permitir a los productos que se coticen aún a mejores precios, ¿no?
El desarrollo del área geográfica ha venido creciendo a una tasa de 18%, comprendido en el periodo de 2004 al 2017, ¿no? Más del 60% de la producción de cacao orgánico se encuentra en Latinoamérica y 40% aproximadamente en África, ¿no? Del total sembrado en el Perú, solo el 20% es orgánico. Aquí vemos el tamaño de mercado y proyecciones para el cacao en polvo. Vemos aquí en la predominancia en Asia-Pacífico, ¿no? Y en los países de Norteamérica y Europa Occidental, ¿no? Vemos un crecimiento promedio de 1.7% en el periodo del 2020 al 2025, ¿ok? Y el cacao orgánico, ¿no? El chocolate orgánico para confitería, vemos aquí que tiene un mercado principalmente en Norteamérica y Europa Occidental con mayor predominancia, ¿no? Tiene un crecimiento promedio de 4.2% hacia el 2024. Cabe mencionar que estas proyecciones de mercado ya incluyen el impacto del COVID, ¿no? Y un tamaño de mercado de 1.131 millones de dólares en el 2019, ¿no? ¿Ok? El tamaño de mercado, precisamente para lo que es confitería, se prevé que la mayoría de los mercados europeos registren un crecimiento mucho más lento, como vemos acá, ¿no? Como vemos en Italia, Portugal, Francia, ¿no? Todavía están un poco más lentos, mantienen sus consumos, ¿no? Sin embargo, Rusia y Turquía, los vemos acá, que tienen sobre un puntaje de 14%, inclusive Rusia, ¿no? Son mercados muy tentativos, son muy mercados que son destacados durante la región en los próximos 5 años. En cuanto a las tendencias, vemos que los top claims, esto es un análisis global en todas las regiones, ¿no? La mayoría de todas las regiones está reclamando o están solicitando productos que sean sustentables, ¿no? Que sean respetuosos con el medio ambiente, el producto que sea respetuoso también, reciclable, sin gluten, ¿no? Sin aditivos y conservantes, vegetariano, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Europa, orgánico, libres de cualquier transformación genética, ¿no? Funcional y certificaciones ya que son kosher o halal, ¿no? Vemos aquí que los lanzamientos registrados, de acuerdo a Mintel, en los últimos 4 meses fueron más de 7.473, es los que se encontraron solo en la categoría de alimentos y bebidas elaboradas a base de cacao, ¿ok? Los principales subcategorías fueron las panaderías, repostería, chocolate, postres, ¿no? Y esto explica por qué la tendencia de la subida de precios de polvo de cacao, ¿no? Que es utilizada precisamente en la preparación de estos alimentos como pasteles, helados que menciono, ¿no? Tuvieron mayor crecimiento estas subcategorías, sobre todo con mayor énfasis en requerimientos diabéticos, funcional, sistémico, inmunológico, cero grasas saturadas, ¿no? Y ético, ¿no? Ético se refiere a lo que son certificaciones, ¿no? Y acá hablamos ya de funcionales y sistema inmunológico precisamente porque estamos viviendo por el tema del COVID, ¿no? Entonces las personas están buscando cuidar mucho más su salud, ¿ok? En cuanto a las tendencias y exigencias del mercado en Estados Unidos, ¿no? Vemos ya innovaciones en torno a sabores y formatos, ¿no? Un ejemplo es Sugarfina, que muestra un empaque de una consola de Nintendo, ¿no? Y dentro de esta ya están los chocolates o los dark chocolates con diferentes formas, ¿no? Entonces es una innovación que trae buenos recuerdos, nostalgia también, ¿no?
La introducción de chocolate rubí o rosa, dando la oportunidad para probar su único sabor y popular, muy popular se volvió en Estados Unidos para el Día de San Valentín por su tono rosado, ¿no? El FDA impone también un límite legal de granos dañados más estrictos que los establecidos inclusive en las normas internacionales, ¿no? No aceptan productos que no sean, que estén tratados con plaguicidas prohibidos, ¿no? Existen también límites máximos permitidos para los residuos. Hay toda una temática en cuanto a el etiquetado, el marcado y la presentación del producto también, ¿no? Para eso hay ciertas reglas, ¿no? Igual para productos orgánicos, que deben de cumplir el Programa Nacional de Orgánico, ¿no? Para que puedan exhibir el sello de Use the Organic, ¿no? Y mantienen todavía la ley contra el bioterrorismo, y en el caso de utilizar embalajes de madera deberán de cumplir la normativa fitosanitaria, ¿no? Que alude a tener el sello de tratamiento térmico o de bromuro, ¿no? Por lo cual es aconsejable mejor en las cajas de cartón, en todo caso, ¿no? En cuanto a las tendencias y exigencias de mercado para la Unión Europea, wow, solo para resumir unas cuantas. El consumidor cada vez está más consciente de productos sostenibles, está interesado en sus orígenes y la calidad, lo cual se ve en los concursos, ¿no? Alta demanda de un chocolate en barra, también vemos innovaciones en torno a sabores y formatos, la salud y el bienestar, la demanda por chocolates veganos. Hay muchos europeos que se están convirtiendo en veganos, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Para la comercialización de cacao orgánico se debe cumplir con el reglamento 1235, que está direccionado a todo lo que es importación de productos ecológicos de terceros países, ¿no? También hay referidas reglamentos a el etiquetado también de productos ecológicos, ¿no? Vemos también que ya han establecido el contenido máximo de contaminantes como nitratos, la patulina, ciertos metales pesados, micotoxinas, dioxinas y contaminantes, ¿no? También hay reglamentos relacionados con el tema de plaguicidas, límites máximos de residuos, y establece una lista ya de plaguicidas autorizados y prohibidos para el cacao, inclusive, ¿no? Y el reglamento 488, que establece ya niveles máximos de cadmio, ¿no? Certificaciones más solicitadas son las Fairtrade, Rainforest Alliance y el UTS, ¿no? Certified. En cuanto a las perspectivas, bueno, en cuanto a la oferta, vemos que el incremento de la producción africana en la campaña 2018-2019, ¿no? La demanda de cacao para molienda se mantiene creciente, aunque sin superar el volumen de producción. A la fecha se ha observado una creciente acumulación de stocks que también mantiene los precios comprimidos, ¿no? Con algunas ciertas alzas de precios estacionales que hemos podido ver, ¿ok? En cuanto a la demanda, vemos, como hemos visto en las proyecciones de los mercados, hay un crecimiento, sobre todo en los tamaños de mercados de cacao en polvo y confitería. Y como sabemos, el cacao es un commodity, ¿no? Es considerado un commodity y el precio es fijado en la Bolsa de Londres y Nueva York. Sin embargo, estos mercados que hemos estado apreciando, tanto el orgánico, comercio justo, pagan precios diferenciados. Entonces, en tanto que se le ponga mayor énfasis en el trabajo orgánico, comercio justo, en los perfiles de sabores para elevar más nuestra cotización a nivel internacional, ya es mandatorio, ¿no? Vemos también las normas internacionales, inclusive, ¿no? Ya la industria del cacao exige ya alinear esta profesionalización tanto del cultivo, abarcando ya todos los aspectos, ¿no? Vemos ya aspectos organizativos, económicos, sociales, medioambientales, ¿no? Y que van en línea con la trazabilidad para la sostenibilidad del cacao, ¿no? Nuestro país obviamente viene adoptando medidas preventivas de control frente a estos requerimientos impuestos por la Unión Europea, ¿no?
Y los mercados, como hemos visto, están siendo más exigentes en solicitar análisis de presencia de pesticidas en los cacaos orgánicos, ¿no? Entonces, aquí hay una ventana y también una brecha para aprovechar, ¿no? Lo que está pasando. Y el Perú tiene estamos en una vitrina, ¿no? Estamos ahorita como posicionados como segundo productor mundial de cacao orgánico y como productor de cacao fino, ¿no? Es algo que anteriormente no había pasado, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación tan buena, tan clara. Permíteme poner mi cámara. Y también por dejarnos tus datos para que cualquier interesado te pueda te contactar. Aprovecho la oportunidad. Le doy la palabra en estos momentos al señor David González, presidente del Comité de Normalización del Cacao, quien también nos brindará una exposición sobre cómo se generan estas normas a nivel nacional, cuál es su importancia y las principales normas que existen en esta cadena. Dejo la palabra a David. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola Ricardo, hola Diana, colegas, espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Muchas gracias, problema al inicio. Bueno, esta presentación ya recoge algunos aspectos que ha abordado Diana, solamente redondear que el café y el cacao son las indulgencias de los trabajadores hoy en día, entonces son productos con demandas exigentes y como veremos a continuación, es función de todos tratar de cumplir los distintos requisitos. Bueno, solamente para retomar lo que ya se dijo antes, el cacao ha aumentado su participación en la oferta exportable. En menos de una década ha casi triplicado su valor y si uno lo analiza, se ha diversificado tanto en producto como en actores. Esto implica más exigencia porque tenemos más requisitos que cumplir en cada uno de los productos que nosotros exportamos. El gráfico de alguna manera lo muestra que si bien el cacao en grano sigue siendo importante, la manteca o los chocolates son ahora también actores importantes de nuestra oferta exportable. Y esta diversificación y dinamismo del mercado nos implica entrar a distintas reglas. Cada país o cada bloque económico, cada actor al otro lado tiene sus propios componentes de mercado y como bien se ha visto, Perú compite básicamente con los africanos en precio y en calidad y atributos con los otros latinos. Entonces, hay más bloques, hay mayor competencia y es muy importante hablar de que haya mayor normalización. Quiere decir que cada vez tenemos más reglas como negociar nuestro cacao, cómo venderlo, tanto en grano como los demás derivados. Solamente para reforzar algunas cosas que se han dicho, es muy importante ver que es un mercado sumamente dinámico. Hoy Estados Unidos y los países los Países Bajos son los que lideran, pero esta es una tabla muy dinámica. Indonesia ha entrado en los últimos años y es un mercado que está cada vez creciendo y son más oportunidades, pero también más exigencias. ¿Pero qué ocurre con la producción? La producción tiene también su propio proceso. Perú tiene muchos productores, cada uno con distintas tecnologías, con distintas formas de invertir, cada uno en distintos ámbitos, cada uno maneja distintas variedades. En el Perú hay muchas variedades de café, la heterogeneidad genética es bastante alta, y sobre todo existen distintas prácticas de cosecha y post cosecha, ya sea porque no tenemos la infraestructura comparable, ya sea porque cada quien tiene distinto bolsillo para poder hacerlas. Eso nos da una producción heterogénea. Quiere decir que los granos de cacao que se trabajan en campo tienen distintos procesos, pero además van a ser muy distintos de calidad. Y eso se traduce en que habrá distintos usos del cacao para distintos clientes. Para reforzar un poco, solamente 3 de cada 10 productores peruanos abonan sus plantas. Y eso también conlleva a problemas de calidad, sobre todo en la productividad. Y como hemos visto acá, también hay algunos aspectos que son fundamentales, como el bajo uso de los sistemas de riego, el acceso al crédito o la asistencia técnica.
Entonces, recapitulando esta parte, tenemos una producción heterogénea y con bastantes problemas que nos obliga a ver cómo normalizamos, cómo avanzamos. Y es ahí donde de alguna manera las buenas noticias comienzan a darse, es que los procesos de calidad ya están llegando al campo. De un lado, como vemos al amigo, ya existe mayor infraestructura para las labores de fermento o al otro lado en las labores de secado, aspectos básicos para mantener la calidad del cacao en campo. Y finalmente también encontramos también control de calidad. Existe mucha inversión en campo para poder determinar la calidad y los atributos del cacao para tener certeza de que los procesos se hacen bien desde allá. Entonces, dicho este proceso, ¿cómo entran las normas técnicas en uso? Las normas técnicas lo que hacen es definir las cosas. Definen qué es un cacao grado 1.1, qué pueden ser los defectos, definen lo que son los requisitos y los atributos. Y esto es fundamental para hablar el mismo lenguaje con un comprador en otra parte del mundo. No voy a decirte mi cacao es bueno o no, te tengo que dar los requisitos que cumple. Las normas técnicas se actualizan. Por ejemplo, la norma de cacao en grano en el Perú ya tiene 5 ediciones, son casi 20 años que la norma está vigente, un poco más quizás, pero eso implica que también los estándares mundiales para saber los distintos tipos de calidad de cacao se han ido actualizando y hay que incorporarlos. Y las normas también se alinean a los estándares internacionales, como pueden ver acá. Por ejemplo, la norma de cacao de grano también está alineada con las normas ISO, que como veremos nos da un respaldo internacional de que no es una medición solo peruana, sino avalada en el comercio internacional. Entonces, también lo mismo va a ocurrir con la pasta de cacao, con la manteca de cacao, que son productos ya tradicionales en nuestra oferta exportable. De hecho, que las normas tengan 2 ediciones nos hablan más de 10 años de regular los requisitos para ambas cosas. El cacao en polvo es algo más reciente, ya en el 2018 comienza a ser normalizado, los nips también, y el chocolate a partir de 2017. Entonces, cuando las normas técnicas nos ayudan a definir los requisitos y atributos, se facilitan todos los acuerdos y operaciones, porque ya no solamente es bueno, sino están definidos todos los atributos que implica. Se respalda el uso de los criterios, qué definiciones estamos tomando acuerdo, y sobre todo se profesionaliza el negocio. Lo que leamos y comprometamos en nuestra oferta va a ser lo que ellos exijan los compradores al otro lado cuando lo reciben. Las normas técnicas también definen el muestreo. ¿Y por qué es importante el muestreo? Porque con una producción tan heterogénea, yo te puedo dar una muestra de lo mejor que tengo, o puedo ser un mal recolector y darte la muestra de lo peor que tengo. Tengo que darte una muestra representativa de lo que tengo en la heterogeneidad que tengo. Y las normas técnicas, sobre todo para cacao en grano y manteca, existen procedimientos para que la muestra tenga criterios. Es fundamental que esto ocurra. Y de alguna manera se establecen ahí los protocolos del recojo y análisis. Y de alguna manera hablar de una muestra representativa también te ayuda a la interpretación del resultado que tú llegues. Obviamente, hablan restricciones, pero por lo menos has profesionalizado esta parte. Entonces, se respalda el control de calidad, porque obviamente se controla una muestra, no se controla todo, pero sobre todo se genera comparabilidad. Existen normas técnicas de muestreo para cacao en grano y para manteca. Y en donde más hay normas técnicas, en esta cadena, que además es muy, muy activa, es en los métodos de trabajo y ensayo. Como pueden ver, existen muchas normas técnicas para el cacao en grano, pero sobre todo para la manteca, para determinar determinadas cosas como la humedad, la refracción, la materia volátil, etc. Recientemente, cacao en polvo, nips y chocolate también han entrado. Y para no ahondar, porque es necesario normalizar los métodos. Porque si nosotros queremos decir que el análisis ha sido hecho de tal o cual forma, tiene que haber un respaldo, no solamente que el laboratorio me lo diga, sino que ese laboratorio cumple un proceso, un protocolo, que está normado en ese país para que cuando llegue la muestra al otro país o el producto, la gente pueda estar confiada de que está recibiendo lo que se promete. Finalmente, las normas técnicas también están avanzando en clasificar lo que son las buenas prácticas y sobre todo los temas de sostenibilidad y trazabilidad. Como bien lo han mostrado hace un rato, una cosa es tener un estándar como orgánico, UTZ u otros, pero es muy importante entender de que
todos esos estándares tienen que estar también normados para que la gente que te brinde eso tenga una base de por qué te lo está brindando. ¿Cómo funciona esto en el mercado? No es que yo te vendo un saco de cacao, ahí está, toma, es grado 1, te felicito. No. Acá estoy poniendo, por ejemplo, 3 compradores, ¿cómo piden el cacao peruano? ¿Piden una buena fermentación? Sí, máximo 65%, y una fermentación total que puede ir hasta 75%. Te piden un máximo de violetas, 20% en algunos casos, puede ser 15 en otro. Estos requisitos ya están definidos en las normas técnicas. No puedo decir cuál es cuál, pero sí les puedo decir que uno de los más grandes compradores está en la columna izquierda, y se dan cuenta que él define 6 características para su compra. Un comprador mediano puede definir 7, y curiosamente un comprador de regular tamaño, pero no tan grande, puede tener hasta 8 requisitos. Estos requisitos que están acá, como el daño de los insectos, inclusive el porcentaje de cadmio, la humedad, los defectos por moho, o todo lo que esté acá, tienen que estar normalizados, y las normas técnicas son el paraguas para decir, nos hemos basado en este estándar para poderlo hacer. ¿Cómo funcionan los comités de normas técnicas o cómo se hacen las normas técnicas? Es un trabajo institucional. Es un trabajo en el cual INACAL ha recogido el trabajo de Indecopi ya de años, y esto nos da un respaldo internacional porque somos miembros del Comité Espejo 34S618 en cacao, en el cual hay 26 países observadores y 26 países participantes. Perú es parte de estos países y obviamente es parte también del comercio mundial del cacao, como se puede ver en la gráfica. Entonces, esta normalización tiene un respaldo en que a nivel internacional vamos a tener comparabilidad. ¿Quiénes son el Comité de Normalización de Chocolate y Cacao? Bueno, son varias instituciones y personas, 19 en total. Hay que admitir que la mayoría son mujeres muy activas, que semana a semana se reúnen para discutir de manera voluntaria estas normas. En las fotos están los grupos, es un trabajo realmente arduo. Yo me he incorporado el año pasado, pero doy fe de que es un trabajo con mucha entrega y sobre todo mucha pasión por tratar de definir las cosas que se van a hacer. ¿Cuáles son los siguientes pasos que nosotros como comité queremos dar? Bueno, se nos vienen varias actualizaciones de normas, ya pasaron algunas a los 5 años, vemos que hay otros productos que necesitan avanzar en eso, pero la idea es también llegar a los productores. Una norma técnica puede tener un lenguaje muy duro para un productor o para un técnico. Entonces, para poder aterrizar todo eso, estamos justamente con ONUDI viendo cuál va a ser ese proceso. Y obviamente también desde nuestro lado anticipar las demandas de mercado, porque como se ha visto en la presentación de PROMPERÚ, chocolate, cacao, ya sea cacao en polvo, ya sea nips, ya sea la manteca o licor, la pastelería en el mundo, los buenos gustos, están esperando chocolates o cacaos como los peruanos, y de alguna manera el respaldo de que se esté vendiendo con calidad, con requisito definido, va a estar en el trabajo que el comité haga, y sobre todo que velar de que esta cultura de la calidad no solamente esté, digamos, en los que hacemos las operaciones, sino también llegue a los productores. Eso era cuanto les quería presentar. Muchas gracias, David, por tu tan interesante presentación. Y como tú dices, ¿no? Uno de los objetivos principales del proyecto que estamos gestionando junto con INACAL es impulsar el desarrollo y el conocimiento también de normas técnicas tanto en café como en cacao. ¿Qué tal, Carlos? Antes de que darle la palabra a Carlos, quería aprovechar un minuto, primero para a los participantes, animarlos a hacer sus preguntas de una vez, porque a veces se animan al final y varias las dejamos en cartera. Y también aprovecho también la oportunidad para presentarles los eventos que estamos llevando en estas semanas. Por un lado, como les mencioné, estamos haciendo una serie de webinars sobre certificación orgánica del café y cacao en el Perú. Ese es el tercer evento y nos quedan dos restantes.
En nuestras redes sociales pueden ver el flyer y también registrarse para los siguientes y acompañarnos. Pero otro evento que también llamo a su atención por ser parte de la cadena de cacao es uno que estamos llevando a cabo el día de mañana, a las 10 de la mañana. Es un evento bastante técnico, bastante especializado. Vamos a hablar sobre la trazabilidad metrológica y calibración para mediciones de cadmio en cacao. Está dirigido principalmente para laboratorios, de ensayo, cooperativas muy especializadas. Va a ser dictado por el señor Elmer Carrasco Solís. Él es responsable del Laboratorio de Química Inorgánica de la Dirección de Metrología del INACAL, ¿no? Como les digo, es un evento muy especializado, los invitamos a participar. Aquí pueden ver el link, lo voy a volver a mostrar antes de finalizar el evento, pero también se encuentra en nuestra página web el registro para que ustedes nos visiten en la web, vean la parte de eventos y capacitaciones y ahí van a encontrar este de acá si les interesa registrarse para el día de mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Doy la palabra a Carlos Angulo y quien nos va a hablar sobre el punto de vista de los productores, sobre los retos que tienen que enfrentar para poder lograr cacao orgánico y fino de aroma. Muchas gracias, Carlos, y te dejo la palabra. Muy buenas tardes, estimado. Gracias a todos por la paciencia y poder compartir, digamos, la experiencia de Ajima Cacao. Bueno, como cooperativa ubicados en San Martín, en este hermoso valle del Bajo Guayaga, nosotros consideramos básicamente, no sé si pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, se puede ver. Sería bueno si puedes hacer la presentación completa. A ver. Ahí está mejor. Perfecto. Bueno, de que el gran reto, como desafío en verdad que se tiene desde el punto de vista de la cooperativa, bueno, nosotros lo presentamos como un tetraedro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se necesita de 4 componentes como es la innovación, la competitividad, la calidad y tenemos un punto medio de lo que es la asociatividad en la cual se concentra en realidad toda la esencia. Nosotros los humanos podemos hacer muchas cosas de bien, pero también podemos deshacer, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina podemos ver un mismo triángulo que básicamente demuestra que tenemos 3 cosas: innovación, calidad, competitividad. Pero ¿cuál componente sería lo que falta en esta? Básicamente falta la asociatividad, y la asociatividad siempre tiene que ser la base de la pirámide para poder, digamos, encaminar el progreso, el desarrollo de todos los productores, ¿no? En la cooperativa, hablando ya lo que es innovación, nosotros estamos haciendo procesos de fermentación controlada usando sensores de pH, temperatura, hacemos un secado, digamos, de la mejor manera usando bandejas a rieles. Y también, bueno, tenemos un sistema de seleccionado de cacao que nos permite, digamos, cumplir con las exigencias del mercado y poder, bueno, ser reconocido por nuestros clientes. Pero para ello también es la innovación e investigación. Estamos ahorita trabajando usando tecnologías de información. Estamos investigando en lo que es la implementación de procesos mecanizados, automatizados, computarizados, validando tecnologías, y para ello sí estamos capitalizando los fondos de innovación, llámase Agroidea, llámase Innovate, El PINIA, que son los capital semillas que te permiten generar, pasar de la vela, digamos, al foco, ¿no? Entonces, el otro aspecto clave es la competitividad. Para ello es clave como cooperativa tener certificaciones, tanto orgánicas como comercio justo, huella de carbono también es un sello. Entonces, el cumplimiento de estas normas que cada vez se están haciendo más exigentes. Por ejemplo, este año hemos tenido, digamos, limitaciones en el sentido que si las normas te permitían
por decir 0.1 microgramos de tal componente, por más que muchas veces ese grano tiene menos de eso, hay clientes que rechazaron lotes solamente a muchas organizaciones, solamente porque querían estar bajo 0.000. Entonces, cada vez el mercado se está poniendo mucho más exquisito y ello también obedece a cumplir una serie de normas de producción, de fermentación, de almacenado, de transporte. La trazabilidad, de igual manera, también cada vez está siendo mucho más exigente y más hoy en día con el tema de COVID. Muchos productores han sufrido pérdidas porque no han podido ir a hacer control de plaga de enfermedades. Entonces, ahí ha habido muchos que en la desesperación, bueno, han empezado también a usar, bueno, a tratar de salvar la situación usando, digamos, herbicidas o fungicidas o insecticidas para no perder toda la producción que era, digamos, como una desesperación, ¿no? Entonces eso nos lleva a lo que nos hace más competitivos y por último el otro aspecto que es la asociatividad. Considerando el género en el cacao es imposible que se pueda trabajar sin la participación de la mujer. Nosotros y mujer y también juventud, porque muchas veces la juventud ya no quiere estar en campo porque nosotros mismos o muchas veces los padres influyen cuando te dicen es tuya o quieres venir o quieres ir al campo, ¿no? De cierta forma denigrando al campo como si fuera malo, cuando es lo mejor que se puede estar, ¿no? Entonces en la cooperativa tenemos el 54% de nuestros colaboradores están en base 2 y un 45% son mujeres, que nos da una dinámica muy diferente. Y eso es lo que genera siempre sinergia, genera cambio, genera actitud y que hace que como cooperativa estamos teniendo, digamos, un cierto repunte, ¿eh? Indudablemente la gobernabilidad, la equidad de género, la asociación generacional, la promoción del modelo cooperativo, desarrollo de capacidades y también formación de cuadros técnicos y gerenciales. En síntesis, creo que como cooperativa podemos decir que los factores de éxito que hayan influido al cambio para poder afrontar toda esta situación, por decir, muchas veces no es lo mismo, lo pongo aquí como una comparación, un hogar con 6 hijos, ¿no? Si de un hogar con 6 hijos, se supone que todos los hijos deben salir iguales, pero muchas veces uno sale fiestero, otro sale estudioso, el otro ahorrador. Pero entonces, si eso comparamos a una organización y muchas veces estar al frente de una organización donde no tienen estudios completos todos, donde cada uno tiene diferentes intereses, entonces es muy complejo la asociatividad poder, digamos, gestionarlo, porque hay muchos intereses particulares. Entonces, quizás de afuera es muy fácil decir, bueno, la organización tal se ha ido a la nada, pero no es tan simple, digamos, gestionarlo, ¿no? Entonces, para tener capacidad de gestión, también yo creo que un factor de éxito es tener capacidad de gasto. Y en las organizaciones muchas veces no se tiene capacidad de gasto porque el negocio muchas veces no es sostenible, sin embargo, se hace gestión y se logra objetivos, ¿no? El otro aspecto es quizás que considero tener un sentido común. Tener un sentido común implica pues ir por la línea correcta, hacer las cosas, no se necesita quizás tener ni maestrías, tantos estudios para saber qué es bien y qué es mal, ¿no? Y para ello también el otro aspecto es pensar en el fin común. ¿Qué implica? Cualquier decisión o acto que uno va a tomar o va a hacer, si va a servir para el colectivo, para el común, tenlo por seguro de que no, la cooperativa siempre va a ser exitosa. Pero si haya fines personales, que la gente quiere jalar para su mano o para su bolsillo algunas cosas, de hecho, tarde o temprano eso es un factor que va a ir a la deriva, ¿eh?
También considero que para amar hay que conocer. El socio, el trabajador, el colaborador y todos los aliados tienen que conocer bien a la organización para saber qué es lo que tiene. Como digo, no se puede amar algo que no se conoce, ¿no? Y también hay algo importante que hay que dar siempre el valor. Si yo logro algo como el sudor en el frente, obviamente lo voy a dar valor, pero si todo te regalan, generalmente no se da valor y por ende pues no se presta mucha atención, ¿no? También consideramos el ojo del amo engorda al ganado, otra frase, porque definitivamente muchas veces el control, el estar siempre, digamos, acompañando, va a generar muchos resultados. Y algo que es una frase de creer para luego ver, también consideramos que nosotros es importante porque hay que tener fe de que la gestión no va a salir, hay que tener fe en que pensar en positivo, y el pensamiento positivo hace que atrae, digamos, a cualquier gestión y se pueda tener éxito. Y finalmente, siempre el cuello de botella de cada organización es el financiamiento. Entonces, es importante que cada organización tenga un plan de capitalización, que no todo se piense en distribuir utilidades, sino se piense en ahorrar para poder tener, digamos, una jubilación mucho más, quizás, ¿cómo te puedo decir? Mejor. Y al mismo tiempo puede tener sus ahorros para cualquier eventualidad, para poder hacer estudiar al hijo, para algún tema de enfermedad. Entonces nosotros estamos poniendo en práctica estos factores de éxito que realmente nos están ayudando a formar y hacer la cooperativa que hoy en día, de ser pequeña, de ser una cooperativa que ha tenido un pasivo muy grande de bastante desconfianza, hoy en día estamos generando un cambio y, como digo, no se necesita quizás más que ganas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Bueno, estaría muy gustoso de poder responder las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu tan interesante presentación. Si me permite la pantalla, por favor. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, hay varias preguntas muy interesantes que me gustaría que los expositores respondan. Permítame lanzar la segunda encuesta para conocer mejor Permítame un segundo. Ok, ya la deben estar viendo sus pantallas. Es una encuesta que, bueno, es de interés muy importante para el proyecto en sí, ¿no? Que como ya les comentó David y también les reafirmé yo, en una parte importante de las actividades del proyecto está dirigida a la difusión de las normas técnicas peruanas en café y cacao existentes y también en generación de nuevas que sean necesarias, ¿no? Entonces es muy importante tener su feedback en ese sentido. Les doy unos segundos para que por favor se animen a responder. Nos va a ayudar bastante todas sus respuestas. Y también aprovecho en estos momentos para que puedan nuevamente observar los flyers de nuestros eventos, de los próximos webinars de esta serie y también del webinar de mañana a todos los compañeros de la cadena de cacao y también los de café interesados en temas de metrología, en temas de laboratorio, para que puedan registrarse y también difundirlo entre sus contactos del sector. A ver si les damos unos minutos para que pueda responder la mayoría de participantes. A ver, listo. Y cerramos la encuesta y les mostramos los resultados. En sus pantallas pueden ver a la pregunta, ¿conoce usted las normas técnicas peruanas aplicables para café y cacao?
hay importantes porcentajes que sí las conocen bien o las conocen algunas, pero también hay el porcentaje mayoritario no las conoce y quiere aprender de ellas, lo cual es importante para nosotros porque eso nos anima pues a hacer esas actividades de difusión cada vez más extendidas. ¿Aplica usted alguna norma técnica peruana o norma internacional para café y cacao? De manera correspondiente a la primera pregunta, la mayoría no las aplica, pero sí quisiera hacerlo. ¿Hace usted uso de los servicios de laboratorio de análisis para sus productos? Un importante porcentaje sí lo utiliza, lo cual es muy positivo, pero también existe un importante porcentaje que pero les interesa hacerlo. Y también la gran mayoría, la totalidad de las personas que han respondido indican que sí les gustaría conocer más sobre los requerimientos de calidad para café y cacao. Entonces, por favor, manténganse en contacto con nuestras redes, con nuestra página web, en las cuales vamos a publicitar todos los eventos que realicemos en estos temas y también colgar y difundir las publicaciones que hagamos sobre estos temas. Entonces, ya sin mayor preámbulo, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Invito a nuestros expositores a, de ser posible, prender sus videos para poder observarlos. Comencemos. A ver, un tema, que es tanto para Diana como para Carlos. El tema que nos afecta a todos, ¿no? No solamente al cacao o al café, sino a todo el mundo, que es el tema COVID. Diana, nos interesamos bastante si nos puedes comentar de los estudios que ustedes realizan, de las perspectivas que realizan, cómo consideran ustedes que el COVID ha afectado la demanda de cacao, ¿no? La demanda internacional, cómo lo ha afectado y específicamente es el grano orgánico o el grano convencional. Y en el caso de Carlos, también te agradeceremos nos comentes cómo el COVID ha afectado la producción de cacao, el proceso productivo en este periodo, ¿no? Entonces, primero creo que daremos la palabra a Diana y luego a Carlos sobre este tema. Sí, bueno, antes inclusive de la emergencia sanitaria, el sector de cacao ya venía creciendo a una tasa de 2% anual, ¿no? Pero este año ya se ha vislumbrado un déficit en suministro final mundial, ¿no? Inclusive, ¿no? Sin embargo, pese a ello, justo estaba revisando unas estadísticas, ¿no? Y las exportaciones anuales a lo que va del año con respecto al 2019, ¿no? Estoy hablando de las exportaciones acumuladas hacia junio del 2020, ¿no? Han experimentado aún así, a pesar de COVID, crecimientos, ¿no? Tanto en las categorías de cacao en grano tostado, pasta de cacao, cacao en polvo, chocolates, ¿no? Todos estos han experimentado crecimientos de 53%, a excepción de los chocolates que han experimentado alrededor de 14% con respecto al 2019, ¿no? Entonces, vemos que de repente este año pues augura una mayor exportación, así como al ritmo que va, ¿no? En cuanto a estas categorías sobre todo, ¿no? Estas sublíneas, ¿no? Obviamente hay todavía una incertidumbre, pero de acuerdo a los pronósticos que hemos visto y el desenvolvimiento de los tamaños de mercado, tanto para el polvo de cacao como para la confitería, muestra un panorama pues positivo, ¿no? En cuanto a la demanda sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Diana. Carlos, tu respuesta, por favor, sobre cómo afectó el COVID a la producción de cacao. Sí, en realidad el COVID afrontó quizás, yo podría decir, en nuestra zona de un 70%. ¿Por qué? Porque al inicio las restricciones de las rondas campesinas han sido severas, de que no han permitido ir a nuestros productores a campo, han cerrado carreteras, han cerrado ingresos. Entonces, sumado las lluvias, muchos productores han
100, 200 vales han tenido que perder, ¿no? Entonces, ¿cómo recupero? Justamente atribuyo que a eso, en el afán de recuperar, muchos han empezado a echar herbicidas, a empezar a echar insecticidas. Es por eso que hay esta presencia del 2,4-D, del clorpirifos, todas las cosas, porque ya paulatinamente las restricciones han ido cada vez más, han ido comprendiendo. A nosotros no nos dejaban comprar cacao, todo estaba cerrado. Entonces no le dejaban ni venir a vender al productor. Entonces era imposible cómo un mismo productor va a impedir al productor. Entonces, ¿de qué va a vivir? Definitivamente, incluso nuestra proyección de venta, llegaremos a 50% de lo que hemos proyectado vender. Entonces, eso están conscientes todos los compradores. Eh, Creo que económicamente ha sido letal el COVID, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tu explicación. A una pregunta creo que le correspondería a David. Eh, ¿Cómo ha afectado al cacao peruano y derivados en el mercado internacional la regulación del cadmio por la Unión Europea? ¿Y cómo se estaría solucionando técnicamente en la actualidad? A ver, esa es una muy buena pregunta y la restricción de cadmio formalmente no era para grano de cacao, sino para el porcentaje en uso de algunos derivados. Digamos, en la práctica se ha ido resolviendo porque una de las fichas que mostré había un requerimiento máximo de cadmio. Si se dan cuenta, no eran, o sea, de las tres que mostré, solamente una tenía la definición para el requerimiento en grano. Entonces, internamente se está manejando, bueno, hay un pequeño castigo, pero también es parte del comprador hacer cumplir que el porcentaje de cadmio no esté en el producto final, que es el que está normado. No existe una restricción per se para el grano de cacao. Ahora, ¿cómo ha afectado? Bueno, que Indonesia sea ahora uno de nuestros principales destinos también va por ahí. O sea, hay alguna suerte de pequeño desvío del comercio, probablemente, y eso va a ser porque también en este trade-off hay algunos países que al no tener cadmio en sus zonas han avanzado. O sea, hay que también ser honestos que no solo es Perú, o sea, también Ecuador y Colombia han sufrido esa restricción, pero yo creo que en la práctica, en la medida en que se pueden hacer mezclas, eso se ha estado manejando, y el otro lado también han aparecido nuevos destinos donde la regulación no va en ese sentido y se han ido para ahí también. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Una pregunta para Carlos también, que creo que es bastante relevante y muy práctica, que preguntan. ¿Cómo implementar la gestión de calidad y normas técnicas peruanas de calidad de cacao en la agricultura familiar? Eh, Relacionado a eso, según tu experiencia, ¿es rentable un cacao sin certificación orgánica, UTZ u otros certificados? ¿Por qué? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, cómo implementar, básicamente es un correcto monitoreo y acompañamiento. Si bien es cierto, como cooperativa no se tiene, digamos, la cantidad de profesionales porque genera un tema de costos, pero es el tema de monitorear eh, a cada productor sobre el cumplimiento de todas las normas en la cual se rige, digamos, una certificación, ¿no? Entonces, es por ello, ya pasando a la otra pregunta, para nosotros como pequeños cooperativas, si no tuviéramos certificaciones, definitivamente ya no estaría, ya hubiera desaparecido. El, la cooperativa desde el año 2016 viene creciendo gracias al sello orgánico, al comercio justo. Bueno, básicamente ese sello es lo que nos permite dar sostenibilidad, nos permiten distribuir utilidades y sobre todo generar cambio, pues cambio en infraestructura, cambio en todo nuestro proceso, ¿no? Y eso a su vez sumado a la trazabilidad, ahorita todo
estamos implementando tecnología claro, con cooperación es clave también los aliados, con Loop Capital, entonces nos permite generar sostenibilidad y bueno, de estar dos personas en planilla, estar digamos más del 80% genera también costos. Entonces, definitivamente las certificaciones nos permiten dar este cambio y ser sostenibles, ¿no? Actualmente no dependemos de ningún proyecto. No quiere decir que no estamos gestionando, sí, pero la cooperativa con pandemia, sin pandemia, igual sigue operando. Claro, no quizás con la misma utilidad, pero igual, sin certificaciones ya definitivamente ya hubiéramos desaparecido, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Una pregunta para Diana, que lo mencionó Carlos en su presentación, pero está relacionada también a una pregunta sobre mercados. Y la pregunta es directa, algunos clientes ya están exigiendo en temas como equidad de género, y en ese sentido aprovecharía también para pedirle a Diana que, refraseando o repitiendo sus comentarios respecto a las tendencias, nos dé un vistazo sobre el futuro que tienen que enfrentar los productores de cacao para continuar su consolidación en los mercados internacionales. Muy brevemente. Diana, por favor. Sí, esa pregunta está más relacionada con las certificaciones, ¿no? Las certificaciones que están orientadas básicamente a la sostenibilidad y toda la trazabilidad del cacao, ¿no? Que incluye, como les decía, dentro de estas certificaciones, ya sea el Fairtrade, ya sea el Rainforest, ¿no? Entre otras que mencioné. Estas certificaciones ya hablan más de un panorama pues socioeconómico, social, ¿no? Entonces por eso es que aborda estos temas, ¿no? Ahora, con respecto a las tendencias, sí, las tendencias cada vez, sobre todo con la normatividad, son cada vez más exigibles. Los productos, sobre todo en general, estamos hablando ya de un mercado orgánico que está creciendo, no solamente en tema de cacao, sino estamos hablando en alimentos y bebidas, ¿no? En orgánico. En Europa que crece a pasos agigantados, ¿no? Y en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces es importante mantener nuestra presencia y alinearnos a esos, pues, a esas direcciones, que es lo que se está demandando hoy en día, ¿no? Muchas gracias, Diana. ¿Alguien quisiera complementar esa respuesta también? Sí, de mi parte, yo creo que también hay una tendencia en los mercados que es importante reseñar, ¿verdad? Quizás hace algunos años las certificaciones per se eran la tendencia, llegando a tener inclusive bastantes estándares o sellos de certificación, y la fusión de UTZ con Rainforest, digamos, el tercero y el cuarto se juntaron para buscar ser el segundo, te indica que también es un tema de que se está replanteando los modelos. Y lo que sí creo es muy importante, lo que ha agarrado fuerza en café y en cacao, es los mercados de calidad. Eso es un poco tan importante como tener una certificación, o a veces inclusive más para el precio, es tener producción de calidad con altos estándares y diferenciación. Y es ahí donde yo creo que también hay que ver. No todo va a ser vendido de esa manera. O sea, los retos de los productos certificados se certifican 4 y se vende 1. Y también puedes tener calidad, pero no el comprador. Pero sí creo que existe en esta pandemia esa digitalización forzosa de transacciones y de alguna manera de un vínculo más B2B, que obviamente no va a ser para todos los productores, pero quizás hay que ver cómo ellos pueden insertarse en este modelo de transacciones de cadenas cortas, cadenas sin la intermediación usual que tiene que haber en un mercado de commodity como es el cacao. Entonces, respondiendo a esa pregunta, los mercados van a tener sus propias dinámicas, calidad y certificación van compitiendo y diferenciándose, pero yo creo que también hay que ver como país en dónde nos queremos parar
con la producción que tenemos, cómo queremos competir. Muchas gracias. Una última pregunta para Carlos. Última pregunta que es bien concreta hacia la arista productiva. La pregunta es, ¿existe por parte del Estado algún programa de prevención o asesoría para el adecuado uso de herbicidas e insecticidas? Comentan que hay mucha incidencia de 2,4-D, clorpirifos y cipermetrina en los granos de cacao. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos, al respecto? Bueno, en realidad esa labor le corresponde al SENASA, ¿no? Bueno, pero actualmente no se ve la presencia de SENASA digamos, en el campo, ¿no? Si bien es cierto, bueno, a nivel en la región San Martín sí hay un proyecto PIB Cacao, pero por este tema de COVID, digamos, no están saliendo a campo, recién empezarán a salir, pero ya la situación ya está consumada. O sea, ya de aquí había que mirar ya para el 2021. Sí, los productores que se han ido a su parcela a quedarse, a pernoctar, ellos sí van a tener cacao, porque han podido ir antes de que prohíban todo, ¿no? Y era irónico que un mismo productor no le deje ir a un productor, digamos, a su chacro, por el tiempo, la normatividad que llegó, que había que respetar todo el tema. Pero realmente presencia de SENASA para afrontar esta situación, desgraciadamente no existe, ¿no? Listo. Gracias, Carlos, por la respuesta tan clara. Y también, la última pregunta para David, y también ya sería la última pregunta para cerrar este bloque, dirigida justamente al tema de normas técnicas. ¿Quién define qué es un cacao fino de aroma? ¿O qué parámetros o reglamentos se tiene implementado para medir lo que es un cacao fino de aroma? Creo que es una muy buena pregunta y me pena decir que yo no tengo la respuesta. O sea, la definición de cacao fino de aroma es algo que está, como lo han visto en la presentación de Diana, también ligada a las variedades. Pero para que una variedad per se, sin calidad y requisitos, no funciona. Entonces es una combinación que todavía no está 100% normada, e inclusive hasta donde yo me acuerdo, la misma ICO no lo tiene 100% normado. Tenemos 75%, pero no hay un parámetro firme. O sea, nuestra fortaleza es tener aptitudes para cacaos distintos al CCN 51 que pueden ser catalogados como fino de aroma, pero no existe. Y lo otro es también, podemos tener 75% clasificado como tal, pero entendería, viendo los volúmenes de exportación, que no más del 25% se vende como tal. Entonces hay que también entender cuál es la dinámica del mercado. O sea, tenerlo clasificado como tal no me sube el precio. Existen, por eso decía, la serie de los requisitos que se tienen que ir cumpliendo en los distintos productos que se están dando. Entonces, yo creo que sí sería importante normalizarlo, pero lo veo técnicamente muy complejo, porque como digo, cruza variedad con calidad, digamos, sería como un cubo Rubik tratar de hacer esa unión. Pero bueno, o sea, Perú también, y los que estemos interesados en ese modelo, pues tendremos que trabajar para que se distinga, pero insisto, es como la certificación. Tener un sello, un atributo, si el mercado no lo tiene, no lo requiere en esa cantidad, o más aún, si todo el vecindario lo vende, no es una alternativa. Tienes que enfocarte en la productividad y en la calidad. Muchas gracias, David, por tu sincera respuesta, tan directa también y tan técnicamente sustentada. Bueno, a todos los participantes, a las personas que nos han acompañado en este evento, bueno, a nombre del proyecto Fortaleciendo la Calidad del Café y Cacao en el Perú, nuestro mayor agradecimiento al señor Jorge Tello de INACAL por las palabras iniciales, y también a nuestros 3 expositores que nos han traído presentaciones muy interesantes en cada una de sus áreas de especialización, la señorita Diana Maraví, el señor David González y el señor Carlos Angulo.
Como les comentamos, el día de mañana deben estar recibiendo todos ustedes un correo con un vínculo en el cual van a poder visualizar el video de esta presentación, así como también van a poder tener acceso a las presentaciones de los expositores. Ya finalmente, y sin mayor preámbulo, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.